En estos diseños, el investigador o investigadora define el número de fases, el enfoque que tiene mayor peso, ya sea cuantitativo o cualitativo, o bien si se les otorga la misma prioridad, las funciones a cubrir y si se cuenta o no con una perspectiva teórica y cuál es. Dentro de los diseños del método mixto, tenemos aquellos que son secuenciales, es decir, que primero está un método, en este ejemplo es el cualitativo, se desarrolla todo el método cualitativo y sigue el cuantitativo, y viceversa. Tenemos los concurrentes, es decir, que los métodos se combinan, van del cualitativo al cuantitativo y viceversa, y hay un contraste entre ellos. De conversión, puede ser un método cuantitativo que se convertirá en cualitativo y viceversa. Y aquellos que son de integración múltiple, es decir, es un proceso entre los dos métodos, un proceso de integración. Hay ciertos razonamientos para que se justifica el uso de los métodos mixtos. Entre estos razonamientos tenemos a la triangulación o incremento de la validez. Dentro de esta tenemos verificar convergencia, confirmación o correspondencia al contrastar datos cuantitativos y cualitativos, así como corroborar o no los resultados y descubrimientos en aras de una mayor validez interna y externa del estudio. Tenemos la compensación. Usar datos y resultados cuanti y quali para contrarrestar las debilidades potenciales de algunos de los dos métodos y robustecer las fortalezas de cada uno. Un enfoque puede visualizar perspectivas que el otro no. Las debilidades de cada uno son subsanadas por su contraparte. De complementación. Obtener una visión más comprensiva sobre el planteamiento si se emplean ambos métodos, así como un mayor entendimiento, ilustración o clarificación de los resultados de un método sobre la base de los resultados de otro método. De amplitud, visión más integral y completa del fenómeno. La justificación es la examinación de los procesos más holísticamente. Un conteo de su ocurrencia, descripción de su estructura y sentido de entendimiento. De multiplicidad, donde entran diferentes preguntas de indagación. La justificación es responder a un mayor número de diferentes preguntas de investigación y más profundamente. De explicación. Mayor capacidad de explicación mediante la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, pero sobre todo su interpretación conjunta. De reducción de incertidumbre ante resultados inesperados. Un método, ya sea cuantitativo o cualitativo, puede ayudar a explicar los hallazgos inesperados del otro método. De iniciación, descubrir contraindicaciones y paradojas, así como obtener nuevas perspectivas y marcos de referencia. Y también la posibilidad de modificar el planteamiento original y resultados de un método con interrogantes y resultados del otro método. De expansión. La justificación es extender el rango de la indagación usando diferentes métodos para distintas etapas del proceso investigativo. Un método puede expandir o ampliar el conocimiento obtenido en el otro. De desarrollo. La justificación es usar los resultados de un método para ayudar a desplegar o informar al otro método en diversas cuestiones como el muestreo, los procedimientos, la recolección y el análisis de los datos.
Incluso un enfoque puede proveerle al otro de hipótesis y soporte empírico. Por ejemplo, facilitar el muestreo de casos de un método apoyándose en el otro método. De credibilidad. Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los resultados y procedimientos. De contextualización. Proveer al estudio de un contexto interpretativo más completo, profundo y amplio, pero al mismo tiempo generalizable y con validez externa. De ilustración. Al utilizar ambos métodos se refuerza la credibilidad general de los resultados y procedimientos. De utilidad. Mayor potencial de uso y aplicación de un estudio. Puede ser útil para un mayor número de usuarios o practicantes. Decíamos que al usar métodos mixtos eleva el valor de un estudio porque se están usando las dos rutas de investigación. De descubrimiento y confirmación. Usar los resultados de un método para generar hipótesis que serán sometidas a prueba o una exploración más profunda a través del otro método. De diversidad. Obtener puntos de vista variados, incluso divergentes, del fenómeno o planteamiento bajo estudio, distintas ópticas para examinar el problema, además de lograr una mayor variedad de perspectivas para analizar los datos obtenidos en la investigación, es decir, relacionar variables y encontrarles un significado. De claridad. Visualizar relaciones encubiertas, las cuales no habían sido detectadas por un solo método. De argumentación. Consolidar los razonamientos y argumentaciones provenientes de la recolección y análisis de los datos por ambos métodos. Producción metodológica. La justificación es generar nuevos métodos de recolección y análisis. Por ejemplo, desarrollar un instrumento para recolectar datos bajo un método basado en los resultados del otro método, logrando así un instrumento más enriquecedor, más válido y confiable y además comprensivo. Validación total. Validar los instrumentos de recolección de datos, resultados, hallazgos e inferencias de un método mediante los datos y resultados producidos por el otro método. Dentro de este razonamiento de validación total entran muchos y la gran mayoría de los estudios con un enfoque mixto, que es aquel donde inicia con un enfoque cualitativo y los resultados que se obtienen de este enfoque se validan mediante análisis estadístico, es decir, se cambian al enfoque cuantitativo. Por ejemplo, se usa como un instrumento de recolección de datos la entrevista. Esta entrevista es interpretada por el investigador, pero este investigador da una puntuación. Tenemos variables ordinales, por ejemplo, moderado, leve, y a esos les damos un número 1 y 2 respectivamente. Estos números después nos van a ayudar a transformar esta entrevista en cálculos estadísticos al tener variables ordinales calificadas que nos permitan hacer una comparación tal vez entre grupos de los entrevistados o entre los entrevistados y un grupo control o comparación de grupos en sí. Y así es como se hace una validación perfecta del método cualitativo, que puede ser que esta validación haga que se extrapole el estudio hacia la población completa o el universo, lo cual con un método nada más cualitativo pues no se podría. Y que además, pues bueno, uno de los objetivos más bien no es un objetivo de los métodos cualitativos extrapolar sus resultados hacia la población o el universo, sino que se centra en el individualismo del fenómeno. Pero con esto se puede complementar este estudio cualitativo y tratar pues entonces de extrapolarlo para un mejor bien común.
en cualquiera de los casos que sea el fenómeno estudiado.